el canal Sergio Hebel, allí se puede suscribir, y si no, también en Facebook, en la página también de Sergio Hebel, estamos subiendo las predicaciones, también algunos posteos, estudios, estamos siempre compartiendo algo, ¿no? Y gracias por los que nos acompañan, nos siguen de diferentes lugares. Vamos a estar también el sábado volviendo a grabar el culto. Lo vamos a hacer así un poquito diferente hasta volver a la normalidad un poco más adelante, ¿no? Vuelvo a decir, mandando un abrazo para todos los hermanos que nos acompañan, que nos mandan saludos, nos mandan muchas veces orando por nosotros para que Dios nos bendiga. Agradecemos esto. Y bueno, estaba pidiéndole al Señor la palabra para esta noche y quiero comenzar leyendo en el Salmo 94. Estaba leyendo un salmo, el hermano Marcelino, de apertura, donde decía que debajo de sus alas estaremos seguros, con sus plumas nos cubrirá. Bueno, por cierto, una metáfora, porque Dios no tiene pluma ni alas, ¿no? Toma una metáfora, una comparación de la protección que muchas veces tienen las aves por sus crías, ¿no? Especialmente alguna ave de corral. En estos incendios que ha habido en la provincia se han encontrado, ¿no?, gallinas totalmente carbonizadas, que cuando el dueño la recogió para limpiar el patio, el campo, encontró todos los pollitos debajo de la gallina, que, ¿no es cierto?, a costa de su propia vida, los protegió con sus alas, con sus plumas, perdiendo su vida por los incendios, ¿no es cierto?, el fuego, pero protegiendo su cría, ¿no? Los animales en esto nos dan un ejemplo, ¿no?, tremendo a los seres humanos, y de ahí toma la metáfora el salmista, ¿no?, para decir que Dios de esta forma nos protege, nos cubre, nos guarda, nos cuida amorosamente, ¿no? Voy a leer el Salmo 94, donde dice el verso 9, solo el versículo 9. El que plantó el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Es una pregunta, nuevamente estamos ante una figura retórica, una pregunta que implica ya en sí mismo la respuesta. No es que está preguntando para obtener una respuesta, sino es una figura retórica que se llama interrogación, ¿no? Cuando se usa esta figura, ya la respuesta está junto con la pregunta, ¿no? Está diciendo, está dando por sentado que aquel que hizo el oído oye, el que hizo el ojo ve, porque si no ha capacitado a sus criaturas con, ¿no es cierto?, esas capacidades maravillosas como es poder oír, poder ver, poder palpar, poder comunicarnos, ¿no? Porque los brutos no tienen un lenguaje, no se pueden comunicar, pero el ser humano, desde los comienzos de la historia, ha tenido una forma de comunicación, ¿no? Y nos podemos comunicar, podemos decir lo que sentimos, podemos decir lo que queremos, podemos decir lo que necesitamos. Y no solamente comunicarnos tenemos, porque acá yo le agregaría el que hizo el oído, el que hizo el ojo, el que hizo la boca, no hablará, ¿no? Porque creemos en un Dios que habla, ¿no? Ahí yo quiero centralizarme en esta noche en un Dios que habla, ¿no? Hay dioses que la misma Biblia dice tienen ojos no ven, tienen oído no oyen, tienen piernas y no caminan, tienen manos y no tocan, ¿no? Son los ídolos, esos dioses que hay que cargarlos,
que hay que colocarlos de un lugar o en otro, o colgarlos en la pared o ponerlos arriba de alguna repisa, porque son dioses que no pueden oír, que no pueden escuchar, no pueden hablar, no pueden comunicarse, no tienen poder para hacer ni bien ni mal, ¿no? Pero nuestro Dios, un Dios vivo que habla, ¿no? Todavía que oye, que ve, pero también que habla, ¿no? No sé cuántos han escuchado la voz de Dios, pero el Dios que hizo la boca, el Dios que es el diseñador de las lenguas, de los idiomas. Acordémonos que los idiomas en el mundo dice que hay como 3.000 idiomas y muchísimo, casi el doble de dialectos y lenguas originarias, ¿no? En el mundo. Es imposible, ¿no? Es una hazaña cuando una persona maneja 4 o 5 idiomas, ¿no? Es alabado y se destaca en la sociedad porque dice habla tres idiomas, habla 4 idiomas, 5 idiomas, pero es imposible que alguien pueda hablar todas las lenguas y los idiomas que hay en el mundo. Y esas lenguas y esos idiomas fue también diseño de Dios, porque recordemos que antes de la Torre de Babel, aquella construcción que comenzaron los hombres a realizar en Babilonia, en una tierra allí cercana a Medio Oriente. Cuando comenzaron, antes de hacer esa construcción, dice que los hombres tenían una sola lengua, hablaban un solo idioma. No había tantos idiomas como hay hoy. Y Dios interviene y hace cesar aquella tarea porque ellos querían hacer una torre para llegar a Dios, ¿no? Dijeron, hagamos una torre, construyámoslo, fabriquemos ladrillo y empezaron a construir una torre para llegar supuestamente a donde estaba Dios. Es símbolo de las religiones, ¿no? La religión trata de llegar a Dios. El evangelio es Dios llegando al hombre, ¿no? La religión es el hombre tratando de llegar a Dios con algún ritual, con alguna fórmula, con alguna adoración. En cambio, la salvación, lo que la Biblia nos presenta, es Dios haciéndose hombre, ¿no? Dios llegando al hombre, Dios el Salvador, ¿no? El Emanuel, Dios con nosotros, que hace poquito se ha conmemorado esa fecha, el 24 y 25 de diciembre, ¿no? Dios entre nosotros, ese es el plan de Dios. Dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, porque mandó a su Hijo a morir por nosotros. Bueno, por eso la insensatez de aquellos antiguos que querían hacer una torre para llegar a Dios. Y Dios cesó aquella obra, le puso final a esa obra, confundiendo las lenguas. Allí Dios repartió los idiomas, entonces todos los que trabajaban en aquella tarea no se entendía uno con el otro, porque sus lenguas comenzaron a hablar diversos idiomas. Y ahí surgen todas las lenguas y los idiomas que existen en el mundo. Diseño de Dios, ¿no? Fue por una insensatez humana que Dios quiso ponerle fin y lo hizo de esa manera, ¿no? Confundiendo las lenguas y que ningún trabajador se entendiera con su compañero. Tuvieron que parar de trabajar porque el que quería ladrillo lo pedía y el compañero no entendía lo que le pedía. El que necesitaba mezcla lo pedía y el que hacía la mezcla no entendía qué le pedía. Y se terminó aquella torre, no sé en qué altura quedó, pero la obra quedó a mitad de camino, ¿no? Allí surgen los diversos idiomas. Ahora, este Dios que inventa los idiomas y las lenguas, este Dios que diseña las cuerdas vocales para que no emitamos un gruñido, un graznido, un berrido como los brutos, sino que podamos articular, ¿no? Una palabra entendible y nos comuniquemos, ¿no? Por la palabra. Ese Dios que diseñó eso, ¿será que no tendrá capacidad de hablar? Gloria al nombre del Señor. Esto es lo que dice el salmista,
El que hizo el ojo no tendrá capacidad de ver. El que diseñó el oído no tendrá capacidad de oír. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Lo que oramos, los que nos reunimos, hoy mismo hemos hecho alguna oración, estaríamos perdiendo el tiempo si tuviéramos un Dios que no oye. Pero gracias al Señor que Dios, el que hizo el oído oye, el que hizo el ojo ve y el que diseñó las cuerdas vocales habla. Y la Biblia dice que Dios habla en muchas maneras. Capítulo 1 de Hebreos, verso 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero y por el cual asimismo hizo el universo, ¿no? El último mensaje de Dios ha sido Cristo, ¿no? Porque Cristo es el Verbo, dice el apóstol San Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Sabe qué está diciendo? Que Cristo era la palabra. La palabra encarnada, la palabra se encarnó. Por eso dice Hebreo, Dios en el último tiempo nos habló por medio de Cristo. Cristo es el mensaje póstumo para la humanidad. El mensaje más contundente para el hombre es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pero dice el escritor de Hebreo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Dios, el inventor de las lenguas, de los idiomas, de los dialectos, ¿no? De las lenguas tribales. Algunas están siendo estudiadas todavía, ¿no? Para poder entenderlas, ¿no? Pero el Dios que diseñó al ser humano con cuerdas vocales y con la capacidad de comunicarse, es el Dios que habla de diversas maneras, en muchas formas Dios habla. Esto lo dice el libro de Job. Dice en muchas maneras en el capítulo 33 de Job, verso 14. Sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ese es el conflicto, que el hombre no entiende. No es como si escucháramos hablar a alguien en japonés, en alemán, en ruso. Quizás no entenderíamos qué nos está diciendo, porque son lenguas desconocidas para la mayoría de nosotros, ¿no? Pero el que entiende esos idiomas no tendría ningún problema en saber lo que le está diciendo un ruso, un japonés, un alemán, o sea, la lengua que sea, ¿no? Gloria al Señor. Y dice que este es el conflicto del hombre. Dios habla en muchas maneras, en diversas formas, pero el hombre no entiende. No estamos acostumbrados a un Dios que habla. Estamos acostumbrados a los dioses mudos, esos que cargábamos, esos que le pasábamos la franela o el plumero para sacarle las arañas, esos dioses que colgábamos de una cadenita o de un clavo en la pared. A esos dioses estamos acostumbrados, ¿no? Dioses que no van a ninguna parte si no los llevan. Son esos dioses que a veces la religión los saca a pasear, ¿no? Había un tiempo acá, en esta zona, que sacaban a pasear esos dioses, ¿no? Lo cargaban allí con unas varas y lo sacaban a tomar sol. Y la gente haciendo la procesión, ¿no? Dioses que no van a ninguna parte si no le cargan. Dioses que no tienen capacidad de oír, pero el Dios que a nosotros servimos, un Dios vivo, por eso no podemos hacer ninguna imagen de ese Dios, porque dice, ¿a qué me asemejarás? ¿No? ¿Cuál será la semejanza que podemos hacer? ¿Cuál será la imagen cuando dice que el cielo es el trono de este Dios y la tierra el estrado de los pies, donde apoya los pies? ¿No? Entonces, dice incluso la Biblia, ¿qué casa puede construirse para contener a Dios? Salomón había hecho un templo maravilloso que si hoy existiera sería una maravilla en el mundo, visitada por todo el turismo
del mundo entero, porque era un templo extraordinario donde se utilizaron los mejores materiales, las mejores maderas, oro, plata, piedras preciosas. Hoy, si existiría esa construcción hebrea, no tendría una manera de cotización. No habría millones de dólares para, ¿no es cierto?, pagar esos materiales. Y cuando Salomón terminó esa construcción magnífica, que se tardó años en hacerlo, ¿no? Años tardaron en hacer los artesanos, los orfebres, los que trabajaron los metales, los que trabajaron los mármoles, tardaron años. Y cuando fue inaugurado, Salomón hizo una oración que está en la Biblia. Dijo: Señor, esta casa que yo te he construido, yo sé que no te pueden contener porque los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he construido. Gloria al Señor, yo sé que tú no habitas en casa hecha por mano de hombre. Gloria al nombre del Señor, pero con todo yo te pido que cuando tu pueblo venga aquí a orar, tú escuches desde los cielos. Cuando vengan en sus aflicciones, tú mires desde los cielos y ayudes a tu pueblo todas las veces que tu pueblo venga en este lugar. Consagró ese lugar como casa de oración, pero entendiendo que ese edificio fantástico no podía contenerlo a Dios. Nosotros tenemos alguna cobertura, le llamamos templo, pero ni se imagine que podemos tenerle a Dios aquí adentro. No, esto es para nuestra protección, nuestra privacidad, para tener un lugar protegido de la lluvia, del sol, del frío. Tenemos que tener, ¿no?, lo que podemos llamar una capilla, un salón, el nombre que se le quiera dar, pero no para contener a Dios. Dios no habita en edificio hecho por mano de hombre, pero es un Dios que, vuelvo a decir, habla, escucha, ve. Gloria al nombre del Señor, que tiene personalidad, que tiene voluntad, que tiene emociones. Dios se alegra, Dios se ofende, Dios se enoja, Dios se entristece. Mi Biblia dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, dice que no gime, intercede con gemido por nosotros, pide delante del trono como conviene. Muchas veces el Espíritu Santo llora, muchas veces el Espíritu Santo se ofende, muchas veces se alegra, gloria al nombre del Señor, porque tiene emociones. No es un mármol, no es una escultura hecha en algún material de la tierra. Es un Dios vivo que tiene personalidad, que tiene voluntad, que tiene emociones, que tiene intelecto. Gloria al nombre de Dios. Mi Biblia dice que Dios tiene pensamiento. Dice que el pensamiento de Dios para nosotros es lo bueno, es el bien. Tiene pensamientos buenos, pensamientos de bien para nosotros, pero tiene pensamientos. No es una cosa, no es una energía, no es alguna cosa fabulosa. Es una persona. Por eso hablamos de la Trinidad y decimos la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y una persona se comunica, una persona se da a conocer, se conoce. Yo conozco a los hermanos que congregan, gloria al nombre del Señor, y los conozco cuando los veo. Le identifico cuando me saludan, conozco su voz, conozco su presencia. Y este es Dios, este es el Dios que servimos, alguien que quiere ser conocido, alguien que quiere tener una relación con cada uno de nosotros y que quiere comunicarse y que habla, la Biblia dice, en muchas maneras, en muchas formas.
El hombre a veces no entiende. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a entender la voz de Dios. Yo siempre le he pedido, Señor, dame sabiduría para discernir tu voz. Porque la voz de Dios tiene tantos idiomas, tiene tantos lenguajes. Dice que Dios habla. Mira acá decía Job en el verso 33, dice por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces les revela al oído a los hombres y les señala su consejo. Una de los lenguajes que está diciendo la Biblia, Dios habla. Nos escuchamos en Hebreo, el capítulo 1, verso 1, que Dios habló a través de Cristo en el último tiempo. Y que habló de muchas formas y muchas maneras antiguamente a los profetas. Sabemos mucho de ellos. Han tenido visiones, visitaciones de ángeles que le han traído mensajes. Estábamos pasando Navidad, Nochebuena. ¿No? Recordemos a José, que un ángel le visitó para darle la noticia que María estaba esperando un bebé y que ese bebé no era de él, ni era de una infidelidad, sino era un milagro, una concepción milagrosa. Y le reveló el ángel que él no le corriera a la mujer. Cualquier recién casado que se encuentra que no tuvo relaciones y su esposa ya está embarazada. No habían tenido relaciones. Estaban recién casaditos, luna de miel. Y ahora María, la jovencita, está embarazada. No para hacer correr a cualquier hombre. Para desechar, repudiar a su mujer por infiel. Entonces, para que José no hiciera esto, un ángel le visita y le revela, no deseches a tu mujer porque ella está embarazada, pero no de hombre. No por voluntad de varón, por obra del Espíritu Santo, y lo que ha concebido será llamado Hijo de Dios y será santo. Y ahí José, ¿no es cierto? Bueno, se convence y se calma, ¿no? Y cuida a su mujer y le ayuda en el parto. Y no tuvo relaciones hasta después que nace Jesús. Porque la Biblia dice, ¿no?, que no conoció a María hasta después de haber dado a luz a Jesús. Es decir, que ese cuento de que María se murió virgen, que María nunca tuvo relaciones, es un cuento religioso. Porque la Biblia dice que fue esposa, fue madre, tuvo 6 hijos más, aparte de Jesús, y los tuvo en forma natural, teniendo relación con José. Eran hijos de María y de José, todos los hermanos de Jesús. Jesús únicamente era de concepción natural, sobrenatural, perdón, pero el resto fueron hijos normales, de una familia normal, una familia creyente, ¿no?, que servían a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, allí encontramos cómo Dios se las arregló para revelar su voluntad a diversos hombres en la antigüedad, de diversas maneras, en muchas formas. Estos días alguien nos decía en casa, no vas a creer que alguien va a venir diciendo así dice Dios. Y no quise ofenderle, pero sí, yo creo que Dios habla de muchas maneras porque la Biblia lo dice. Amén. Alabado el nombre del Señor. Dice que habla en sueño, habla en visión, le revela al hombre su consejo para quitarle al hombre de su obra y apartarle de la soberbia. Muchas veces para que no se pierda. Muchas veces para que vuelva a las cosas de Dios, muchas veces para que no se aparte de los caminos del Señor. Dios tiene lenguaje,
Dice que muchas veces si no entiende estos lenguajes, también dice sobre su cama es castigado con dolor en todos sus huesos. Cuando viene una dolencia, una enfermedad, ¿no? Quizás es uno de los idiomas que Dios está usando para hacerme recapacitar, porque a veces el hombre la única manera que recapacita cuando Dios lo coloca de espalda. ¿No? En el colegio cuando peleábamos los chicos, la única manera que el compañerito se rendía cuando le hacía una toma y le ponía de espalda. Ahí se rendía. ¿No? Porque hay gente que no se rinde, ¿no? Valga la metáfora, no se rinde. No se rinde, no hay manera, no hay gente dura. Y no entiende, y los idiomas de Dios habla de diversas maneras y no entiende. Gloria al nombre del Señor. Que este año 2023 sea un año donde Dios nos dé oído para oír la palabra del Señor, ¿no? ¿Acuerda que el siervo de Dios que principiaba su ministerio, jovencito, casi un niño, de 12, 13 años? Se llamaba Samuel, la madre lo había entregado en adopción para que se criara en el templo. Y el sacerdote Elí con su esposa adoptaron a este niño y lo criaron en el templo. Pero este niño nunca había escuchado la voz de Dios. Nunca, dice que no conocía palabra de Dios. Así dice la Biblia. Se crió en el templo, pero no conocía. Hay mucha gente que se criaron en la iglesia. Tienen familia, vienen de familia de creyentes. Siempre la Biblia estuvo en sus casas. Siempre tuvo una abuela, una madre, un padre que le hablaron de Dios. Se criaron en las escuelas dominicales escuchando las enseñanzas de las maestras, pero no conocen a Dios. Esto pasaba con Samuel, criado en el templo, no sé, la edad no dice si tenía 12, 13, 14 años, pero era un adolescente que estaba familiarizado con el oficio sacerdotal, con los sacrificios, con las ofrendas, porque vivía en el templo. Dice que tenía un cuarto, una cámara, cerquita, pegado al altar. No sé, digamos, este es el frente, el púlpito, bueno, quizás ahí atrás, quizás al costado. Esa era la habitación de Samuel. Y toda su vida él estuvo ayudando en las labores. Había que limpiar la casa de Dios, lo hacía. Había que contar la ofrenda, lo hacía. Había que ayudar con los sacrificios, lo hacía. Pero no conocía la palabra de Dios. No le había sido revelada. Él a lo mejor creía en la forma religiosa del culto. Pero no tenía vuelvo a decir, relación. No había relación. Y el Evangelio se trata de relación. No se trata de religión, es relación. Conocer una persona, conocerlo a Dios y que Dios te conozca y que Dios te hable y que tú puedas hablarle a Dios y que tengas relación, gloria, como cuando tenemos un amigo, un pariente, tenemos relación. Dios quiere eso con cada uno de nosotros. Pero lo quería con Samuel. Y cierto día Dios le habló. Él estaba durmiendo. Y lo llamó por el nombre. Samuel, Samuel. Y él escuchó en medio dormido. Y se levantó, se habrá puesto las pantuflas y corrió a la habitación del sacerdote, del padrastro, porque pensó que el padrastro le estaba llamando. Llegó a la habitación y le dijo a Elí: ¿tú me llamaste? No, no te llamé. Vuélvete a tu cuarto, vuélvete a dormir. Y se volvió al cuarto de él y volvió a escuchar. Al rato que estaba entredormido: Samuel, Samuel. Por nombre, porque Dios te conoce por nombre.
Dios te conoce mejor que tu mamá, mejor que tu papá, mejor que tu marido, mejor que tu mujer, mejor que tus hijos. Porque Él te formó en el vientre de tu madre y cuando estaba siendo formado, ahí dice la Biblia, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Me pusiste nombre cuando yo fui formado. Te puso nombre en el vientre de tu mamá. Antes que tu mamá te conociera. Porque tu mamá te conoció después de parirte. Primera cosa que hacen las parteras, le dan el bebé a la mamá y la mamá le conoce. Y si está el papá, le llama para que venga a verle. Mirá que los ojos del abuelo, la boca del tío, los ojos de mamá. ¿No? Y le conoce cuando le dio a luz. Pero Dios te conoce antes, cuando fuiste concebido. Él te conoce 9 meses antes que tu mamá. Gloria al nombre del Señor, 9 meses antes que tu papá. Gloria al Señor, ni hablar de tus hijos, ni hablar de tu marido, ni hablar de tu mujer. ¿Quién te conocerá mejor que Dios? Gloria al nombre del Señor, porque el que hizo la boca y habla, el que hizo el ojo y ve, el que hizo el oído y oye, hizo la mente. Y conoce nuestros pensamientos. Yo no puedo saber lo que está pensando ahora. Pero Dios está leyendo tu mente. Gloria al nombre del Señor. Lo que tú piensas, Él ya sabe. Por eso dice que muchas veces, antes que pidamos, Dios ya escuchó. Antes que hagamos la oración pidiendo algo, a mí me ha pasado Dios contestarme sin que yo haya tenido que orar. Pensé nada más. Algo que deseé, algo que anhelé. Y ocurrió. Y nunca oré. Nunca lo puse en palabra, porque fue un deseo que cruzó por ahí. Y de repente Dios lo hace realidad y a la pucha. Ahí entiendo que Dios, que diseñó la mente, el intelecto, Dios lee la mente. No necesita que abra la boca. Dice la Biblia que estando ellos por hablar, Dios ya escuchó. Porque Dios lee el corazón del hombre, conoce lo que pensaste. No sé, a lo mejor tenga que caminar un tiempo con Dios. Pero cuando camines un tiempo con Dios, te va a ocurrir lo que me ha ocurrido a mí muchas veces. De tener un deseo, nunca pedirlo, nunca ponerlo en palabra, un pensamiento. Y que Dios me lo concede. Cuando me lo concede me acuerdo que yo anhelé, yo deseé eso. Pero nunca lo pedí, nunca me animé a orar y a pedir. Gloria al Señor. No sé si le ha pasado a alguno, pero si no, acuérdese de lo que le estoy diciendo y va a experimentar esto. Que Dios lee sus pensamientos. Gloria al nombre del Señor. Y concede muchas cosas que nunca salieron del corazón. Maravilloso Dios. Alabe al Señor en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Porque tenemos un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que habla, un Dios que quiere hablar contigo, conmigo. Si dejamos de creer en esto, no perdamos más el tiempo. No, dejemos las cosas de Dios, porque si no creemos en un Dios que habla, estamos en el fondo del mar, porque estamos igual que las religiones con los dioses mudos. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un Dios que habla, gloria al Señor. Un Dios que habla, habló siempre en diversas maneras y sigue hablando, gloria al nombre del Señor. A veces no entendemos. A veces nos cuesta entender el lenguaje de Dios. Pero Dios habla.
Gloria al Señor. Dios puede usar diversas maneras para hablarte en visión. Puede visitarte un ángel. Gloria al Señor. Cuando los ángeles visitan a los hombres, los hacen en forma humana. No esperes a alguien con ojos de fuego y alas atrás, y corona de oro y vestiduras blancas. Los ángeles que han visitado a los antiguos han venido en forma humana. Abraham recibe la visita de 2 ángeles una tarde, estando en su tienda, ¿no? Y los ángeles llegaron y él entendió que eran enviados de Dios. Y los hospedó, le trajo agua para que se refrescaran. Y le dijo a Sara, su mujer, prepara allí una torta en la ceniza, y trae manteca y trae leche, y mandó matar un cabrito, y le dijo a los hombres, ustedes no van a seguir camino sin antes descansar, reposar, yo los voy a hospedar, gloria, y los hospedó, y comieron y bebieron, y se sentaron a la sombra y se refrescaron con agua. Gloria al Señor. Los ángeles que visitaron a Lot allá en Sodoma eran seres humanos que llegaron, golpearon la puerta, y Lot les abrió la puerta, y ahí estaban aquellos mensajeros trayendo un mensaje de vida para aquella familia, porque Dios iba a mandar juicio sobre aquella ciudad, y el mensaje era que ellos tenían que escapar, ponerse a salvo, y salvaron su vida por recibir a aquellos seres celestiales. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Que tenemos los creyentes que ser hospedadores. ¿Por qué tenemos que ser hospedadores? Porque algunos sin saber hospedó ángel. Algunos sin saber puede hospedar un ángel. ¿No? Usted puede hacerle un mate y puede hacer unas empanadas a su señora y ponerla en la mesa de un refresco para alguien que puede ser un ángel. ¿No? Quiere decir, si vienen con ala y con corona de oro y con brillantina en toda su ropa brillosa, ahí entonces, ¿cómo no vamos a saber que es un ángel? Pero si viene como una persona común, le hospedamos, le atendemos, y no sabemos si nos visitó un ángel, ¿no? Porque así visitan los ángeles esta tierra, tomando forma humana, como gente común. Alabo el nombre del Señor. Y luego se van. Por eso dice, el creyente debe ser hospedador, porque a lo mejor le toca hospedar un ángel y no lo sabe. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Dios puede mandar esos mensajeros, Dios puede revelarte en un sueño, Dios puede darte una visión, Dios puede mandar un mensajero con una palabra profética. Yo creo que Dios habla. Gloria, todavía Dios habla. Y que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a conocer su voz. Gloria al nombre de Dios. Dios puede usar hasta un incrédulo para hablarte. Cuando tenés el oído afinado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las mamás, ¿no? La mamá puede haber 50 gurises jugando en un jardín de infantes, en una fiesta de cumpleaños. Pero lloró el bebé de ella, lloró el hijo de ella o la hija de ella. Entre todo el griterío que hay de 50, 60, 100 pibes, lloró el bebé y la mamá escuchó, diferenció esa voz y salió allá corriendo porque el bebé está llorando de ella. Cualquier uno que no es la mamá se pone ahí. Para mí todas las voces son iguales, todos los bebés lloran iguales. No hay diferencia. Pero ¿cómo la mamá sabe? ¿No? Y esto para toda la mamá del reino animal es lo mismo. Usted puede tener, puede haber, ¿no es cierto?, el que tiene gallinero puede tener media docena de culecas. Cada culeca puede tener 10, 12 pollitos, todo mezclado allá. Pero un pollito
allí fue maltratado y gritó, y la gallina sabe que es su pollito. Y saltó para allá para defender su pollito. Y para mí todos los pollitos pían igual. Y para mí son todos iguales, pues todos amarillitos, todos bonitos, todos peluditos. No diferencio un pollito de otro pollito, son todos iguales para mí. ¿Y cómo sabe la mamá cuál es el pollito de ella y no es el pollito de la parienta, no es el pollito de la otra culeca? Oh, sabe que es el pollito de ella. Y así con todos los animales, ¿no? Hay un lazo sanguíneo de la mamá con su hijo, con su hija, ¿no? Que va a ubicarlo, va a conocerle. Y ese lazo tiene que ver con Dios. Tenemos que conocer cuando es Dios hablando, cuando es Dios trayendo un mensaje para nuestra vida. Y tenemos que aprender a pedirle que Dios nos hable. No tomar decisiones sin que Dios nos hable. Porque muchas decisiones que tomamos importantes nos va para la mona porque nunca consultamos a Dios, nunca le preguntamos. Nunca le pedimos, Señor, háblame. Si yo tengo que hacer esto. Y tú te acostumbras. Vas a aprender a conocer a Dios. A veces Dios no necesita un profeta, ni un ángel, ni una visión. A veces Dios te habla en tu corazón. Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y hay veces que el Espíritu Santo te habla en tu corazón. Y cuando aprendes a conocer esto es maravilloso. Porque Dios te guía, porque Dios no te deja engañado, porque no te venden un tranvía, un buzón, porque Dios te va a confirmar cuando te están diciendo la verdad y cuando te están empaquetando. Porque hay gente que te jura y te jura por la mamá y por el cielo y por la tierra y por el papá y a veces son cercanos, ¿no? Vos decís, no me va a mentir porque es un ser querido, alguien muy cercano, no me va a mentir. Y el Espíritu Santo en el corazón te dice mentira. Te está mintiendo. Alabado el nombre de Dios, ¿no? Y no nos animamos a ser guiados de esta forma. No nos animamos a decir, Dios me está mostrando. Yo algunas veces me largo. Y a veces le digo, me estás mintiendo. No, me estás mintiendo. Alabo el nombre de Dios, ¿no? Porque cuando ya tiene algunos años, no podés dudar. Porque Dios nunca te defraudó, Dios nunca te dejó engañado, entonces llegas a una confianza. Cuando Dios te dice mentira, ponerle el sello, ponerle la firma, es mentira. Así venga con un moño arriba, es mentira, te está mintiendo. Y ese es Dios, el Dios que habla de muchas maneras, de muchas formas. Gloria al Señor. El hombre no entiende, pero vamos a pedirle al Señor, Señor, dame entendimiento. Señor, sintoniza mi corazón con el corazón de Dios. Gloria, para que ser guiado de Él en este año 2023. Alabo el nombre de Dios. Gloria al Señor. Termino, vamos a Samuel. Un hombre acostumbrado a que Dios le hablara, ¿no? Porque los antiguos estaban acostumbrados a que Dios le hablara, ¿no? No se movían si Dios no le confirmaba. No hacían nada. No iban a una batalla. No tomaban una responsabilidad. No se embarcaban en ningún proyecto si Dios no hablaba con ellos primero. Algunos, gloria al nombre del Señor, no movían un pie hasta que Dios no le confirmara. En la manera que se movían aquellos antiguos. Y después aparece la época de la iglesia donde nos desacralizamos, ¿no? ¿Puedo decir así? Perdemos lo sagrado. Gloria al nombre del Señor y nos acostumbramos
movernos en nuestras emociones, a movernos en nuestros sentimientos. Y perdemos la dirección del Señor cuando el Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les guiará a toda verdad y toda justicia. Gloria al Señor. No los dejaré huérfanos. Le pediré a mi Padre que mande otro consolador, el Espíritu Santo, y Él les guiará a toda verdad y toda justicia. En tal punto que le dijo a los discípulos, cuando fuere llevado delante de las autoridades, de los grandes, no penséis lo que habéis de hablar, porque en la hora el Espíritu Santo les dará lo que habéis de decir. Esa era la relación que ellos tenían que tener. Y nosotros perdimos eso. Perdimos esa relación. Fíjese que no tenían ni que preparar lo que iban a hablar cuando se presentaban delante de algún personaje. En la hora que abra la boca, el Espíritu Santo te dará lo que habéis de decir. Y seréis guiados en toda verdad, en toda justicia. Es decir, Dios te librará de la mentira, del engaño. Te va a guiar por la verdad. Gloria al nombre del Señor, porque cuando alguien engaña a un hijo de Dios, el infierno hace fiesta. El mundo se huelga, porque dice, mira aquel creyente pavote, ¿no? Lo empaqueté. Alabado sea Dios. ¿No? Y como me decía esta persona, me decía, ¿qué vas a creer que venga un enviado a decirte así dice Dios? Y yo creo que Dios, porque me ha pasado cientos de veces, que Dios envía a su mensajero para decirme, así dice Dios. Alabado el nombre del Señor, gloria. Dios habla todavía, gloria al Señor. Yo a veces visito, voy en algunos lugares, Dios me usa para su misericordia y después los pastores, los hermanos me mandan un mensaje o me encuentran y me dicen, ¿sabe? Aquel día yo me olvido. Porque a veces entrego algún mensaje y me olvido. Al rato ya me olvido. Pero los hermanos me confirman, hace poco un pastor me decía, la hija de un pastor, así como usted le habló a mi papá, a la semana aconteció. A la semana sucedió lo que usted le avisó a mi papá. Papá es el pastor de ese lugar. Yo no me acordaba más. Alabo el nombre del Señor, pero esto confirma que Dios habla. No estoy llevándome la gloria. No sea quien sea que Dios use, pero Dios habla todavía. Y si vos tenés dudas, pedile a Dios. Yo me convertí hace 50 años. Alabado sea Dios. Porque Dios me habló. Porque era duro como un adoquín y me predicaban y yo le rebatía a los hermanos que me predicaban, los avergonzaba. Estudiaba la Biblia para avergonzarlos. Y ellos querían ganarme porque eran familiares y venían y me predicaban y yo le daba unas palizas. Porque era humanamente muy sabio, ¿no? Sabiduría diabólica. Entonces usaba esa sabiduría diabólica para avergonzarles y eran creyentes nuevos, no tenían mucho conocimiento. Entonces salían como perro apaleado. Y allá parece que oraban, tomaban fuerza y volvían a los 2 meses, al mes. Y yo volvía a darle otra paliza. ¿No? Entonces un día se cansaron y me dijeron, ¿sabes una cosa? No te vamos a predicar. Yo conté muchas veces este testimonio, ¿no? Ellos dijeron, no te vamos a predicar más a vos. Esta es la última vez que te hablamos. Con vos ya agotamos la paciencia. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar que Dios te salga al encuentro. Esto vamos a hacer. No te hablamos más. Pero vamos a pedirle a Dios que Dios salga al encuentro de tu vida. Pues yo desafiaba a Dios, desafiaba al diablo, a los demonios. Esto no existe, estos cuentos. Esto es invento de las religiones. Si hay un Dios que me aparezca, si hay un diablo que venga, yo quiero hacer un trato con él. Barbaridad, ¿no? Y estos
creyentes dijeron, vamos a orar que Dios salga al encuentro de tu vida. Y Dios tuvo un encuentro conmigo y habló conmigo. Y me fui a la iglesia a convertir y hace 50 años que estoy en los caminos del Señor porque conocí la palabra de Dios, conocí la revelación de Dios. Dios se reveló para mí. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Y ahí me convenció, mis argumentos se fueron al piso, terminó mi sabiduría, la tuve que meter en una bolsa y tumbarla por ahí, porque Dios me hizo pasar una experiencia tremenda, ¿no? Y en esa experiencia, a los 2 o 3 días estaba en la iglesia aceptando a Cristo como mi Salvador. Dios habla. Si no crees esto, pídele a Dios, Señor, yo quiero que me hables, yo quiero conocerte, yo quiero tener una experiencia contigo, yo quiero que me reveles. Si estás en duda con algo, dile a Dios que te revele. Dios se revela todavía, Dios habla todavía. Y cuando Dios lo haga, no dudes. Acordate que pediste. Porque a veces pedimos, pero dice Dios habla de muchas maneras y el hombre no entiende. Y cuando no entiendes los idiomas de Dios, Dios te pone de espalda. Y cuando estás de espalda, yo estuve varias veces de espalda. No, cuando estás de espalda, todo con manguera, con oxígeno, que tenés que hacer pichín en un papagayo o hacer tus cosas en una chata y tiene que venir alguien, te tiene que limpiar el trasero y otro te tiene que dar el purecito en la boca y si te crece la barba te tiene que venir alguien a afeitar y llega la hora y alguien te enjabona y te baña y ahí está el gran hombre. ¿No? Ahí está el hombre sabio, el hombre poderoso, escuchando uno de los lenguajes de Dios, porque ese es un lenguaje de Dios. La Biblia dice, el libro de Job 33, que es un lenguaje que Dios habla. También hay que entender ese lenguaje, ¿no? La pucha, cuando está usando ese idioma, mira, es como cuando se prende fuego una casa, y usted se está adentro a punto de perder la vida y viene un japonés y le dice el japonés que escape, que hay ahí un agujero, que hay una ventana. Yo le garantizo que usted aprende japonés. Nunca habló, nunca leyó, nunca aprendió. Pero cuando el japonés le hace seña que hay un agujero allá para que usted salga de la llama, o usted le entendió japonés y saltó por en medio del fuego y se puso a salvo. ¡Gloria al Señor! Y ese es el lenguaje que muchas veces Dios usa, que terminamos aprendiendo ese idioma y decimos, Señor, heme aquí. Gloria al nombre del Señor. Acá estoy, ¿no? Como en la escuela cuando le torcíamos el brazo a alguien, ahí tumbado en el suelo, los pibes decían, pido. ¿Se acuerdan, no? Esto es más viejo que la injusticia, pero era pido, para que le suelte. Y ahí usted le soltaba. Y a veces Dios tiene que torcernos el brazo y ponernos de espalda para que entendamos, ¿no? Pero qué bueno es entender los otros idiomas que Dios usa, ¿no? Qué bueno es entender el idioma del Espíritu Santo. Qué bueno es entender el idioma de la palabra. Gloria al Señor. Esto decía Job en el capítulo 33. Oh, si el hombre tuviera un mediador, alguien elocuente. Vamos a decir un predicador. Alguien que desarrolle y le diga al hombre cuál es su deber. Decía Job, porque Job escuchó ese idioma que dice que le hace al hombre aborrecer el pan suave, que los huesos que no se veían aparecen. Puede contar todos los huesos. ¿Nunca estuvo así? Que usted cuenta los huesos de los dedos de los pies,
de las canillas, de la rodilla, la cadera, la columna. Hueso que usted nunca vio, pero que ahora usted lo siente. Y lo puede contar. Alabado sea el nombre. Oh, gloria al Señor. Ese es un lenguaje. Ese lenguaje que Job decía, si hubiera alguien elocuente, alguien que use la palabra, alguien que se comunique y me diga qué debo de hacer. A algunos no les gusta que el pastor le aconseje, que el pastor le exhorte. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero el pastor más fiero del mundo retándome y diciéndome, mirá, Sergio, vos tenés que arreglar esto, vos tenés que hacer el otro. Yo prefiero eso a que Dios use los otros lenguajes. Alabado el nombre del Señor. Mire un hombre acostumbrado a que Dios le hable. 1 Samuel capítulo 28, ya termino, gloria al Señor. 1 Samuel capítulo 28. Estoy hablando de Saúl, primer rey hebreo. Hizo lo malo, se rebeló, no escuchó la voz de Dios. Porque ¿sabe cómo un día Dios le habló? Un día Dios le habló a través del profeta Samuel. Ese Samuel que no conocía a Dios, que yo estaba contando que Dios lo llama por nombre allá en el cuarto y que él corre a la habitación del padrastro y el padrastro dice, vuélvete a dormir, yo no te llamé. ¿No? Dice que por tercera vez Dios lo llama por el nombre, Samuel, Samuel. Cuando la tercera vez el chico corrió a la habitación del padrastro, el padrastro que era sacerdote, entendió que Dios lo estaba llamando, que no era que estaba teniendo una pesadilla. Y le dijo al chico, vuelve a tu cuarto. Y cuando vuelvas a escuchar que Dios te llama, cuando vuelvas a escuchar Samuel, Samuel, es Dios que te está llamando. Y respóndele así. Dile, habla, Señor, que tu siervo oye. Y este chico conoció a Dios, conoció la palabra de Dios, que no había conocido hasta entonces, habiéndose criado en el templo. Cuando Dios habló para él la tercera vez en su cámara, él le hizo caso a lo que dijo el padrastro. Dijo, Señor, habla, que tu siervo oye. Y ahí Dios le iba a revelar un montón de cosas. Ese chico se iba a convertir en el profeta Samuel. Y ahora, siendo profeta, ya un hombre grande, profeta de Israel, trae mensaje para el rey. Y el rey no recibe. El rey no escucha. ¿Y sabe qué hace? Al punto que llega este rey, en el versículo 15. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por mano de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declare qué tengo que hacer. Bien turbado el hombre. Había llegado a consultar una bruja, una espiritista. Estos pasajes hablan, él está en esa reunión a medianoche con una espiritista. Consultando un rey acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Pero de repente Dios no habló más con él. Dice, Dios no me responde más. Y él se desesperó. Y le preguntó a sus consejeros, ¿queda alguna bruja en Israel? Él mismo había dado la orden que los brujos fueran erradicados de la tierra. Él persiguió a los brujos en aquel tiempo de Israel. Pero había una que se había salvado, que estaba por allá en un rancho escondida. Y la gente sabía. Entonces cuando él pregunta desesperado, porque dice Dios no hablaba más con él, ¿hay algún brujo que yo pueda consultar? Y dice, allá hay una.
una bruja. Pero no va a querer recibirte, y menos siendo el rey que había sacado una ley para eliminar a los brujos. Se tuvo que disfrazar y llegar a medianoche, recomendado por alguien, porque si no la bruja no le iba a atender, entonces se disfraza. Y va disimulado porque si sabían que era el rey no lo iban a atender nunca. La bruja iba a disparar. Y la bruja lo atiende. Y es en esa ocasión donde él expresa esto. Dios se apartó de mí. Dios no me habla más. No hay forma y estoy en una desesperación. Tengo al enemigo a las puertas. No sé qué voy a hacer. Él estaba acostumbrado a buscar la voz de Dios, ¿no? Y ahora Dios no hablaba más con él. Esto es una tragedia. No, cuando Dios no habla. Cuando no sabemos la voluntad de Dios, esto es una tragedia. Esto lleva a la desesperación. Este hombre iba a terminar suicidándose. Va a terminar endemoniado, loco, quitándose su propia vida. Gloria al nombre del Señor. Turbado, totalmente turbado, gloria al nombre del Señor. Porque a la bruja lo va a engañar y lo va a turbar. Gloria al nombre del Señor. Porque no tenía más respuesta de Dios. Miren la manera que se movían aquellos antiguos, ¿no? Buscando la voluntad de Dios. Nosotros podemos movernos en la misma manera porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios. Dios no hay diferencia, el Dios de los antiguos profetas con el Dios que nosotros servimos hoy. No hay diferencia. Es el Dios que oye, es el Dios que ve, es el Dios que actúa, es el Dios que habla, que se comunica. Dios habla todavía con el hombre que le quiere oír. Pídale a Dios que Dios guíe tus pasos en este año 2023. Involucra a Dios en todos tus asuntos familiares, asuntos financieros, asuntos laborales, en todos tus asuntos, en tu vida espiritual. Involúcralo a Dios y dígale a la mañana cuando se levanta, Señor, guíame en este día. Cada decisión que tenga que tomar, guíame. Háblame, Señor, tú tienes maneras de hablarme y el oído, ¿no? Yo digo que es como las radios, ¿se acuerdan las radios antiguas? Tenía un dial y para enganchar una onda radial y escuchar un programa había que trabajar el dial hasta que enganchaba la onda. Si no había ruido, interferencia, a veces se encima una onda radial con otra y no se escucha bien. Pero si usted toma la paciencia de sintonizar, no, usted enganchó la radio que quiere escuchar y va a escuchar clarito. Y así es con el Señor. Tenemos que sintonizar la voz de Dios, aprender a conocer la voz de Dios. Como una mamá conoce la voz de su hijo entre miles de voces, usted aprenda a conocer la voz de Dios. Dijo el Señor, mis ovejas conocen mi voz y me oyen y me siguen. No siguen al extraño porque no le conocen. Pero a mí me conocen. ¿Conocen la voz de Dios? Alabo el nombre del Señor, ¿no? Puedes tomar una decisión porque Dios me habló. Gloria al Señor. Puedes decidir diciendo, Dios me habló. Gloria al Señor. Aprende a conocer la voz de Dios. Distingue la voz de Dios. Y Dios va a estar complacido en guiarte. Porque dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no son guiados. Esos andan a los tumbos. Gloria al Señor. Andan en tinieblas, no sabe dónde van. Pero el Hijo de Dios es guiado de Dios. Para eso venimos a los cultos. ¿Para qué vino usted al culto? Gloria a Dios. Yo vengo al culto para que Dios me hable. ¿Sí? Y a veces una estrofa de una alabanza es el mensaje para mi corazón. A veces la oración que hace un hermano
Cuando a veces le decimos guíe una oración, hermano, una oración, una frase que hizo en la oración es el mensaje para mí. A veces el mensaje de la palabra, ¿no? Es para mí. Gloria al Señor, a veces un testimonio, alguien contó algo y ese es el mensaje para mí. Gloria al nombre del Señor, a veces un hermano me saludó por allá, me dijo algo y ese es el mensaje que yo estoy esperando. Pero Dios habla, hermano, si usted quiere oír la voz de Dios. Si usted viene dispuesto a oír la voz de Dios, nunca se va a ir vacío, nunca se va a ir desconcertado. Dios te va a hablar. Yo lo he contado tantas veces, a veces no quiero contar porque dice que los viejos repiten mucho, ¿no? Y yo estoy viejo, entonces no quiero entrar en la línea, ¿no? Pero a veces veo hermanos nuevos y digo, no, es necesario, ¿no? En un momento en mi vida, la iglesia estaba pasando, yo no congregaba en otro ministerio, ¿no? Y ese ministerio estaba pasando unas pruebas terribles, la iglesia estaba pasando momentos terribles, y yo me iba a los cultos, no recibía nada, ¿no? Y necesitaba que Dios me hablara, pero la iglesia estaba mal, no había nada. Y andaba luchando conmigo mismo, ¿no? Porque sin rumbo, ¿vio? Uno tiene que tomar decisión y no sabe para dónde. Y Dios no habla, ¿no? Como Saúl. Dios no le hablaba y se desesperó y terminó a medianoche allá en la casa de una bruja, ¿no? Yo no iba a terminar así, pero andaba desconcertado y iba yendo para ver un trabajo por un barrio acá cercano. Y vi una casa de oración, un cultito que se hacía en un garaje muy humilde. Era una casa de oración. Y estaban los hermanos orando para empezar el culto, estaban todos de rodillas. Y yo me metí, digo, quizás Dios use a alguien y hable conmigo. Necesitaba desesperadamente que Dios hablara conmigo, ¿no? Y uno cuando busca que Dios le hable, a lo mejor espera un profeta que venga con voz de trueno, diga, sí, dice el Señor, ¿no? O tener una visión, o un sueño, o tener una revelación, o un ángel que me visite, ¿no? Uno siempre tiene esa expectativa, ¿no? De cosas grandes, ¿no? Pero Dios tiene sus planes diferentes a lo que pensamos nosotros, ¿no? Y me arrodillé a orar allá de las sillas comunes que estaban acomodadas. Había una veintena de gente orando, ¿no? Ninguno me vio, yo me puse por el fondo, me arrodillé a orar, ¿no? Y había un varón orando cerca mío, de esos que tienen un vozarrón, esos que oran parece con megáfono. Y él estaba, Bueno, no me podía concentrar en mi oración porque gritaba bastante el muchacho, ¿no? Entonces me quedé con los ojos cerrados escuchando la oración de él. Y la oración de él fue el mensaje para mi corazón. La oración de él empezó a hablar a mi vida. En la oración que él hacía estaba relatando toda mi situación. Yo no necesité escuchar el mensaje, no necesité, ¿no es cierto?, un profeta ni un ángel. La oración, ese hombre nunca supo. Quizá un día cuando lleguemos al cielo esto va a ser revelado, ¿no? Pero nunca supo que Dios le usó orando nada más, porque él no estaba profetizando ni nada, él oraba. Pero la oración de él fue el mensaje para mí. Cuando terminaron la oración y me senté, yo estaba llorando y dándole gracias a Dios. Porque la oración de ese hombre fue el mensaje para mí. Si querés oír la voz de Dios, Dios te va a hablar de diversas maneras, de muchas formas. Todos los días vas a escuchar la voz de Dios. Tenés que estar dispuesto nada más. Tenés que sintonizarte en la onda de Dios para que el Espíritu Santo te hable
Y te va a hablar aún estando cocinando, o estando colocando ladrillo, trabajando, o estando haciendo o viajando en un colectivo. Dios te va a hablar. Quizá nadie se entere que ahí en el colectivo vos vas escuchándolo a Dios. Alabado el nombre del Señor, y Dios te está hablando a tu corazón. Dios te bendiga en esta noche, gloria al Señor, ponte de pie, iglesia del Señor, gloria a Dios, que el 2023 sea un año que le digamos, como Samuel, habla Señor, tu siervo, tu sierva oye, porque Dios quiere hablar con el que oye, gloria a Dios, no quiere hablar con el que no oye. Señor decía, ustedes tienen oído y no oyen. Ustedes tienen ojos y no ven. Dios quiere hablar con el que oye. Gloria al nombre del Señor. No hay peor sordo que el que no quiere oír, dice un proverbio. ¿No? Usted lo sabe con los hijos adolescentes, cuando se empacan, ¿no? Usted puede hablar hasta que se quede petizo. Y el gurí levantó el hombro y dio un portazo y se encerró en la pieza y se quedó hablando solo. No quiere oírte. Que no gaste palabras. No quiere oírte. Dios quiere hablar con aquel que quiere oír. Entonces, para empezar, tiene que decir, Señor, acá estoy, háblame. Yo quiero oír. Habla que tu siervo oye. Alabado el nombre del Señor. Después me cuenta. Gloria al Señor, ¿no? Tenemos un hermanito por allá, en una de las filiales, casi analfabeto. Apenas sabe leer y escribir. Rústico, operario, trabajador. Pero 2 por 3 me llama y dice, Dios me mostró, Dios me habló. Dios me reveló. Y yo lo guardo en la carpeta, ¿vio? En el disco duro. Y de repente aconteció lo que me dijo. Y cuando acontece lo que me dice, es Dios. Porque Dios dijo, ¿cómo? Le preguntaron en el tiempo de Moisés, ¿cómo sabremos que fue mensaje de Dios? Si se cumple, es de Dios. Si no se cumple, no tenga temor, porque eso fue por vanidad, eso fue por... no tenga temor del tal. Pero si se cumple, es de Dios. Y este hombre, 2 por 3, me llama y me dice, ¿sabe? Dios me mostró allá en Iguazú, Dios me mostró allá en Campo Viera, Dios me mostró allá en Soliverde, Dios me mostró en Loma Hermosa. Y yo meto en la... porque ya tengo tantos años, tanto golpe encima. Meto en una carpeta, vio como la computadora, archivo por allá. Y de repente aconteció, vio. Cuando aconteció, alabo a Dios, porque digo, fue Dios. Porque cómo podía saber el hombre, allá lejos, en su trabajito. Gloria al nombre del Señor, desconectado de todo, porque no es un obrero, no es un pastor, es un hermano de la iglesia. No sabe nada de nuestras internas. Pero de repente, no sé, orando, Dios le muestra algo y él levanta el teléfono y dice, pastor, Dios me mostró tal y tal cosa allá en Campo Viera. Dios me mostró tal y tal cosa en Iguazú. Estos días me decían Sol y Verde, va a pasar esto. Yo guardo. Y de repente aconteció, tal como me dijo. Exactamente como me dijo. Y esto es Dios, ¿no? Alabo el nombre del Señor. Muchas maneras Dios quiere hablarte. Gloria al Señor, pero tenés que estar dispuesto a oír. Tenés que decirle, Señor, yo quiero oír. Acá estoy. Aleluya, gloria. Ojalá esta noche Dios haya hablado a tu vida. Oh, gloria al Señor. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Porque tú que hiciste la boca, tú que hiciste las cuerdas vocales, tú eres un Dios que habla todavía con el